Bueno, buenos días. Este es un tema que es muy importante, que sé que genera en muchas mujeres y en muchas familias, no solamente las mujeres, en los padres. Digo, uno que tiene muchachos jóvenes, muchas veces los padres se preocupan, qué va a pasar, podrá tener, no podrá tener, no le conviene, no le conviene. Lo mismo las parejas, la familia, así que es un tema bien importante, y en la charla voy a tratar de ampliar un poquito la información, pero por supuesto que las preguntas que tengan me paran, ¿verdad? Y vamos despacio, tranquilos, porque digo, hay que entender las cosas bien. Esto es un tema muy importante porque la enfermedad inflamatoria intestinal, como siempre decimos, empieza en la mayoría de las personas en la juventud. De hecho, en nuestro país, en el estudio que hicimos en el periodo 2007-2011, el 71% de las personas habían empezado su enfermedad antes de los 45 años. Por lo tanto, ocurre en la edad fértil tanto de hombres como de mujeres. De manera que este es un tema, ¿verdad? Todo lo vinculado a la fertilidad y el embarazo, en algún momento de la vida de la inmensa mayoría de los que son diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal se va a plantear. Y lo que se ha visto en los estudios desde muchos años, en que se vienen haciendo estudios de lo que es la fertilidad y los embarazos en las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se ha visto es que el número de embarazos es menor en las mujeres que tienen enfermedad inflamatoria intestinal versus las que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Pero que esto es fundamentalmente por decisión voluntaria. Y también me han visto que puede verse por distintas cuestiones. Uno es por una cuestión emocional, ¿verdad? Que puede estar vinculado, por ejemplo, si tienen una ileostomía o si tienen una actividad, el temor, ¿verdad? Al vínculo, a la relación sexual, al encontrar una pareja, en fin, problemas emocionales. Pero lo otro, y lo que más vamos a tratar en este momento, es el temor que puede haber a las consecuencias de ese embarazo, sobre la enfermedad o de la enfermedad sobre el producto del embarazo. Entonces hay distintas preocupaciones que pueden surgir con respecto a este tema. Por ejemplo, si voy a poder concebir, ¿no? Es decir, si voy a ser fértil, ¿qué es eso, no? La posibilidad de concebir sin medidas. ¿Qué posibilidad hay de que mi hijo tenga también esta enfermedad? ¿Cómo va a afectar el embarazo mi enfermedad? ¿Cómo se va a afectar el embarazo? Si se va a afectar por la enfermedad o por los medicamentos, por tener yo una enfermedad inflamatoria. ¿Le va a afectar al feto los medicamentos? ¿Me va a afectar el hecho de haber tenido una cirugía previa? ¿Voy a poder tener un parto? ¿Voy a poder tener lactancia? Estas, entre otras, ¿verdad?, son las inquietudes más frecuentes. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se puede mejorar. Y en este sentido, lo primero que hay que saber es que en la población general, el 50% de los embarazos, por ejemplo, en Estados Unidos, son no planificados. Y que estos embarazos que son no planificados se asocian a mayores efectos adversos. Esto en la gente que no tiene enfermedad inflamatoria, en todos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que para tener un buen embarazo, el embarazo tiene que ser planificado. Y para eso, de lo primero que tenemos que hablar es de la anticoncepción. En la mujer, además, con enfermedad inflamatoria intestinal, normalmente las mujeres cuando plantean el tema embarazo, inmediatamente, ¿verdad?, a lo que asocian es a la consulta al ginecólogo. Es como una cuestión, ¿verdad?, unidireccional, ¿no? Todo lo que esté vinculado al embarazo es el ginecólogo.
Y eso es así para la mayoría de las personas. Pero cuando hay una enfermedad concomitante, además, hay que ver en qué condiciones está la madre para cursar ese embarazo. Entonces, en la mujer con enfermedad inflamatoria intestinal, además de la valoración por el ginecobstetra, ¿verdad? Que verá si está en oportunidad, evaluará las condiciones, ¿verdad? Las enfermedades persistentes, si tiene actualizado el Papa Nicolau, las vacunas, ver las otras comorbilidades, etcétera, como hacen todas las personas. Además de eso, tiene que tener una valoración por el gastroenterólogo. ¿Para qué? Entre otras cosas, para conversar algunos aspectos que de pronto el ginecobstetra no está tan familiarizado porque no está especializado en enfermedad inflamatoria, como puede ser las posibilidades de herencia, etc. La importancia de cómo manejar la enfermedad durante el embarazo, que la medicación, habrá que ver si es una enfermedad que empezó en la niñez o en la infancia, si está o hay que hacer algún estudio previo de depistaje, por ejemplo, de displasia. Entonces, en la preconcepción, ¿no? La mujer con enfermedad inflamatoria tiene que ir al ginecólogo y al gastroenterólogo para evaluar sus condiciones iniciales y empezar la planificación. Como dijimos que es fundamental que el embarazo sea planificado, lo primero es saber cómo hacer una anticoncepción que sea efectiva y segura. Con respecto a la seguridad, los anticonceptivos que tienen estrógenos pueden aumentar el riesgo de tromboembolismo y la enfermedad inflamatoria, como todas las inflamaciones en general, también aumentan el riesgo de tromboembolismo. Por lo tanto, ¿verdad? Hay que tener eso en consideración. En cambio, los anticonceptivos que tienen progesterona sola o los dispositivos intrauterinos, los DIU, ¿verdad? Con hormonas, no se asocian a un mayor riesgo y son preferibles. De manera que esto es una cuestión para ir ya planificando previamente. En cuanto a si son efectivos, salvo algunas situaciones muy puntuales cuando hay una enfermedad de Crohn extensa del intestino delgado. Todo lo que se absorbe, todo se absorbe en el delgado. Por lo tanto, para la colitis ulcerosa este problema no va a pasar, salvo que esté en un empuje severísimo, pero en general ahí no están menstruando, o sea que no va a ser un problema. Esto es más para que tenga una afectación del delgado extenso o recesiones intestinales que disminuyan la superficie de absorción. Y este riesgo de menor efectividad no va a pasar en los anticonceptivos que no son orales. De manera que estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Lo otro es el apoyo psicológico, ¿verdad? Previo a iniciar el embarazo, para justamente tratar estos temores, ¿verdad? La depresión se encuentra a veces con mayor frecuencia en la enfermedad inflamatoria y a veces también es parte del embarazo o se puede asociar. Y la participación, ¿verdad?, en el curso del embarazo también puede ser necesario para disminuir estas complicaciones. Y también la evaluación y el apoyo nutricional. Previo a la concepción, para facilitar la corrección si hay un estado nutricional deficiente porque hubo una actividad o porque hay una recesión intestinal, etcétera, ¿no? Para adecuarlo a cada paciente. Y durante el embarazo, para el monitoreo de la nutrición adecuada. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando durante el embarazo el aumento de peso no es el adecuado, hay un mayor riesgo de efectos adversos durante el embarazo. O sea, la falta del peso, ¿no? Eso que uno va pesando en cada consulta, la falta de la ganancia de peso es un elemento de riesgo. Y después pequeños detalles, ¿verdad? Que se están tomando sulfasalacina, aumentarle más
el aporte de ácido fólico, que si por alguna circunstancia tuvieron que tomar corticoides, no olvidarse de agregar la vitamina D y el calcio para evitar la pérdida asociada, ya que se puede dar en el embarazo a calcio. También el hombre tiene preocupaciones, ¿verdad? En cuanto a la fertilidad, si la fertilidad en la enfermedad inflamatoria inactiva y que no ha sido operado, es similar a la población general. Es decir, la capacidad de concebir no es diferente. ¿Cuándo puede estar afectado? Cuando ha habido, por ejemplo, una cirugía, una enfermedad pélvica, una cirugía, una proctocolectomía, cuando haya una enfermedad perineal o pélvica, o cuando la enfermedad está activa. Pero si la enfermedad está controlada y no ha habido cirugías fundamentalmente que afecten la pelvis, ¿verdad? No hay menor fertilidad. ¿Y por qué es que la protectomía, que es sacar el recto, ¿verdad? Cuando se hace la coloprotectomía, puede afectar por alteración tubaria, ¿verdad? Por adherencias a nivel de la pelvis. Este riesgo es menor si la cirugía es laparoscópica, porque la cirugía laparoscópica produce menos adherencias. Lo otro es que en aquellas personas que tengan una ileostomía, pueden cursar el embarazo y no tienen mayores riesgos de complicaciones del estómago. Eso a veces puede ser otra preocupación. Y lo otro que hay que saber que en aquellas que no logren concebir, la fertilización in vitro tiene similares resultados a las personas que no tienen enfermedad inflamatoria y que los tratamientos que se emplean para la fertilización in vitro no van a perjudicar su enfermedad inflamatoria intestinal. De manera que en aquellas personas que están en la búsqueda de embarazo y que no lo han logrado, hay que dirigirlas, ¿verdad?, a un centro de fertilización para que comiencen sus tratamientos sin problema. En el hombre no hay evidencia que la medicación disminuya la fertilidad. La inmensa mayoría de los medicamentos se dan y no afectan, salvo el metotrexate, que no es uno de los medicamentos que se usen más, pero bueno, aquel que está tomando metotrexate por alguna circunstancia es el único, ¿verdad?, que tiene que prever suspenderlo por lo menos 3 meses antes de iniciar la búsqueda del embarazo. El resto de los medicamentos no va a afectar el semen y no va a tener consecuencias. En suma, en cuanto a la fertilidad, si la enfermedad está inactiva, la fertilidad es normal. Si la enfermedad está activa, sobre todo en la enfermedad de Crohn, puede disminuir la fertilidad. Los medicamentos no la afectan. El pouch, o sea, la confección del pouch puede disminuir o no. Y en general, el no embarazo son por razones personales, por decisión, y no a consecuencia de la enfermedad. Otra preocupación, ustedes me paran si tienen preguntas, ¿sí? Otra de las preocupaciones es si lo puede heredar, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la chance de que mi hijo vaya a tener o desarrollar una enfermedad inflamatoria? Todos sabemos que tener un antecedente familiar de una enfermedad inflamatoria y a otras enfermedades autoinmunes es un factor de riesgo, ¿verdad? Porque hay una predisposición familiar. Pero si vemos el riesgo absoluto, ¿cuál es la real posibilidad? Es bajo. Por ejemplo, si la madre o el padre tienen una colitis, el riesgo de que el niño tenga una colitis es menos de 2 en 100 nacimientos. De 2 a 5 en la enfermedad de Crohn. O sea que el riesgo absoluto es bajo. Es decir, más de los 95 niños que nazcan de 100 no van a tener nada. Si ambos padres tienen el riesgo, lo cual es más raro, ¿no? Que nuestra población se encuentre en 2 justo, ¿no? Bastante raro. Pero bueno,
si se diera ese caso, ¿no?, el riesgo a lo largo de la vida del niño es mayor. Y lo otro importante, porque esto se lo van a preguntar a ustedes y se lo van a preguntar, es si hay manera de saber, ¿verdad?, ahora que los test genéticos se hacen, si hay manera de saber si lo va a tener. No hay manera de saberlo y no se hace un test genético para saber si el embrión, ¿verdad?, va a desarrollar o no, porque es una enfermedad poligenética. O sea, tener el gen no condiciona tener la enfermedad. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el efecto del embarazo en la enfermedad? Es decir, ¿me va a agravar la enfermedad si me embarazo? Esa sería la pregunta. Y en el primer estudio que se hizo prospectivo se presentó en el año 2013, o sea, hace unos 10 años, ¿verdad? Prospectivo quiere decir que se sigue de forma, durante el curso del embarazo, la evolución de la enfermedad inflamatoria. No se va a estudios de cómo pasó usted el embarazo, sino que se toma lo que se llama una cohorte de mujeres que se embarazan y se siguen a lo largo del embarazo. Eso quiere decir prospectivo, que son los estudios que son mejores para poder sacar conclusiones. Entonces acá tomaron 244 mujeres con enfermedad de Crohn y 264 con colitis ulcerosa. La inmensa mayoría de ellas estaban en remisión al inicio del embarazo. Y la siguieron a lo largo de los trimestres, que serían esto, el 1, el 2, el 3. El curso de la enfermedad de Crohn durante el embarazo es similar. ¿Sí? Tengan o no embarazo. No embarazadas en azul, embarazadas en rojo. El curso es similar. En la enfermedad, en la colitis ulcerosa, tienen mayor posibilidad de tener un empuje durante el embarazo y el posparto. ¿Sí? Mayor posibilidad. Hay que seguirlas más de cerca. Esto es un metaanálisis. Un metaanálisis quiere decir cuando se analizan de manera estadística muchos estudios. Esto lo que permite es juntar mayor número, en este caso, de mujeres embarazadas, ¿no? 1.100, más de 1.000 con colitis, más de 500 con enfermedad de Crohn. El 55% de las pacientes que se embarazan con enfermedad activa se mantienen con actividad. O sea, si empiezan el embarazo en actividad, la mitad va a seguir en actividad. Y los brotes de actividad complican el 30-35% de los embarazos. Es decir, las que no estaban en actividad tienen un 30%, es decir, 1 de 3 puede tener un brote en el embarazo. Y lo mismo, si inician actividad, puede haber persistencia de la actividad tanto en la colitis como en el Crohn. Pero también el embarazo puede influir positivamente en el curso de la enfermedad. Y en esto que se publicó en el 2015, que es el consenso de reproducción y embarazo en la enfermedad inflamatoria intestinal de la ECO, ¿no? Dice que el mayor número de embarazos, por ejemplo, cuanto más embarazos tengan, lo que han visto es que menor necesidad de cirugía. En pacientes con enfermedad de Crohn, el embarazo disminuye los empujes en los años siguientes. La calidad de vida mejora en la mitad de las mujeres. ¿Por qué se puede ver esto? Porque el embarazo tiene un efecto sobre el sistema inmune. Desarrolla inmunotolerancia, ¿verdad? Todas las mujeres como manera de conservar ese feto, y esto puede contribuir a que también tenga un efecto positivo sobre la enfermedad. De manera que algunas van a tener brotes y otras, por el contrario, van a mejorar. Y esto, como pasa en casi todas las cuestiones de la enfermedad inflamatoria, es incierto.
¿sí? No podemos saber cuál va a ser la que va a tener el brote y cuál va a ser la que va a mejorar, pero va a haber un porcentaje que mejore y un porcentaje que empeore. Y hay que seguirlas para ver cuál es cuál. No lo podemos predecir de antemano, salvo sí predecir que si empezaron en actividad, tienen más chance de seguir en actividad. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de la enfermedad sobre la gestación? Es decir, ¿qué riesgos tiene de que ese embarazo no siga un buen desarrollo porque tengo una enfermedad inflamatoria? Esa sería la pregunta. Bueno, en el 2007, ¿verdad? Se publica un metaanálisis donde se buscaron artículos históricos, que es lo que le decía hoy, ¿verdad? Fueron a ver, bueno, qué pasaron, compararon las que tenían enfermedad inflamatoria, las que no tenían, y acá vieron que las que tenían enfermedad tenían mayores resultados adversos del embarazo. Mayor incidencia de bajo peso, de partos prematuros, bla, bla, bla. Pero, como son retrospectivos, ¿verdad? No hay una evaluación de la actividad durante el embarazo. Lo que se sabe es que tenían o no tenían y vieron qué resultados había. Esto es un estudio prospectivo que se publica en el 2011. Prospectivo es eso, que buscamos a las mujeres embarazadas con enfermedad inflamatoria, sin enfermedad inflamatoria, las seguimos durante el embarazo y vemos qué es lo que pasa. Y acá vemos que en las mujeres en este estudio, la inmensa mayoría estaban en remisión y permanecían en remisión, tanto las que tenían Crohn como las que tenían colitis. Y en ese caso no había diferencias. De manera que ya vamos viendo, ¿no?, por dónde viene la cuestión de la seguridad. En este otro, que es un estudio que se hizo en Suecia, compararon más de 400.000 nacimientos generales, en población general, con 1.800 mujeres con colitis, 1.200 con enfermedad de Crohn, y acá consideraron si estas mujeres estaban o no en actividad. Y nuevamente ven que tienen más efectos adversos, tanto en la colitis como en el Crohn, las que cursan el embarazo con actividad. Por lo tanto, ¿no?, como para ir resumiendo y lo que dicen todos los consensos, sí se asocia con resultados adversos, pero esto está vinculado fundamentalmente a la actividad durante el embarazo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la enfermedad sobre el embarazo? El curso evolutivo es normal si la enfermedad está en remisión. La actividad es un fuerte predictor de un resultado adverso. La remisión, es decir, volver a no tener actividad, disminuye el riesgo a valores iguales a los controles. Y no hay mayor riesgo de malformaciones, que es otra de las preguntas que se pueden hacer. Entonces, la cuestión es no tener un empuje, un brote. Pero vimos que esto puede pasar, porque como dijimos es incierto y hay un porcentaje, ¿no?, 1 de 3 que lo va a tener. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratarlo. El tratamiento de un brote de actividad es muy parecido al de la mujer no gestante. Y tiene que ser agresivo, porque lo que queremos es que no tenga actividad, para que el curso de ese embarazo sea lo más parecido, ¿verdad?, a la que no tiene enfermedad inflamatoria. Y por lo tanto no debe retrasarse. Ahí pueden surgir, ¿verdad? Bueno, pero yo, me viene un brote, ¿la tomo o no la tomo la medicación? Y esto, ¿verdad?, lo guardan, porque lo que está en verde, como el semáforo, es luz verde. Se puede. La mesalazina, las tiopurinas, todos se pueden. El infliximab, el adalimumab, y los nuevos, que algunos están empezando,
se pueden. ¿Cuáles no se pueden? Muy poquitos. El metotrexate, ¿verdad? Y estos que son los que llamamos anti-JAK, que van a venir, que ya van a estar, ¿verdad? Que tampoco se pueden en el embarazo, pero todos los otros se pueden. Y en este otro estudio, también es un metaanálisis, 48 estudios, más de 6.500 mujeres que usaron biológicos, ¿no? Infliximab, adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, ¿no? Las que tomaron y las que no tomaron no tuvieron diferencias en los efectos adversos. O sea, seguimos insistiendo en que lo más importante es que la enfermedad esté en remisión, como sea, y con lo que se haya que usar. Entonces, ¿cómo tenemos que disminuir los riesgos? ¿Qué plan tenemos que tener durante el embarazo? El monitoreo de la actividad para mantener la enfermedad controlada. Y eso no lo puede hacer solo el ginecólogo. Lo tiene que hacer el ginecólogo, que va a controlar el desarrollo del embarazo, va a ver cómo va creciendo el feto, va viendo las complicaciones propias del embarazo, ¿no? La presión, la diabetes gestacional, todo lo que ve el ginecobstetra. Pero el gastroenterólogo tiene que monitorear si la enfermedad está controlada, porque como vimos, ¿verdad? Es un elemento decisivo en el resultado de ese embarazo. Entonces, depende todo de qué enfermedad, como siempre, tiene la paciente, ¿verdad? Porque si tiene una proctitis mínima, no ha tenido empujes, qué sé yo, probablemente no tenga muchos problemas ni exija demasiadas modificaciones en el curso de su embarazo. Pero hay personas que por su condición necesitan tener un equipo de alto riesgo. Potencialmente, porque todas pueden tener un empuje en algún momento, potencialmente todas pueden requerir un equipo de alto riesgo. Y por lo tanto esto es importante para que ustedes antes de empezar, ¿verdad?, el embarazo, ya vayan viendo en las instituciones donde están quiénes son los ginecobstetras de alto riesgo, para ir conformando los equipos antes de empezar. ¿Y cuáles sí o sí van a ir a un equipo de alto riesgo? Ni que hablar las que están en actividad, las que tienen una cirugía previa, porque bueno, ahí habrá que considerar, ¿no?, de acuerdo al tipo de cirugía, lo que estuvimos hablando, o las que están con tratamientos como biológicos, inmunomoduladores, etcétera, porque bueno, son circunstancias que son un poquito diferentes a lo habitual y que de pronto necesitan un seguimiento más estricto. Entonces, estas seguro van a ir a un equipo de alto riesgo y donde el gastroenterólogo y el obstetra van a trabajar simultáneamente. Entonces, para disminuir los riesgos es fundamental mantener la remisión durante el curso del embarazo. Y no solamente cuando inician el embarazo, sino lograr la remisión por lo menos 3 a 6 meses previos a la concepción. Y eso es evaluado objetivamente. No es yo estoy bien, porque sabemos que los síntomas no siempre se corresponden a la actividad. Y una actividad que puede ser leve o mínima, o que la persona está adaptada a esa actividad mínima y le parece que es normal, durante el embarazo puede aumentar. Entonces lo ideal es que esté en lo más cero posible de actividad, cero, antes de empezar el embarazo. Y para eso hay que planificar, porque va a haber que hacer una endoscopía. Ustedes saben que a veces los plazos de hacer la endoscopía pueden demorar, ¿verdad? Coordinarla, ver, comprobar. La calprotectina como una medida también auxiliar para el monitoreo de la actividad, y mantener la remisión durante el embarazo, para lo cual es fundamental no suspender la medicación.
porque eso es lo que va a mantener la remisión lograda hasta ese momento. Y si aparece un brote, que como vimos puede aparecer igual, como en cualquier otra persona, ¿no? Tratarlo de manera similar a la mujer que no está embarazada, porque lo que tenemos que lograr es que estén en remisión. Y por eso es fundamental la comunicación y la planificación, ¿verdad?, durante todo el embarazo. Esto es importante porque les puede surgir dudas, ¿verdad? ¿Cómo hago el monitoreo? Que lo voy a hacer en cada trimestre si está en remisión. Y hay que saber algunas cuestiones porque a veces vienen los resultados y pueden alarmar. Por ejemplo, la PCR puede aumentar por el solo efecto del embarazo. Y eso no quiere decir, o no siempre va a querer decir, que sea por un aumento de la actividad de la enfermedad inflamatoria. La hemoglobina, o sea, una anemia, puede ser el efecto del embarazo y no de la actividad de la enfermedad. Por eso es que hay que ver, ¿no?, con el equipo y hacer un análisis entre todos, ¿verdad?, de lo que está pasando, porque hay cuestiones que para ustedes que me vino anemia, estoy con empuje, o me aumentó la PCR, estoy con empuje, bueno, en el caso del embarazo puede, cuando los valores, ¿verdad?, no son enormes, ¿no?, pero pequeñas variaciones se pueden dar. La calprotectina, en cambio, no se afecta durante el embarazo y por lo tanto es un muy buen parámetro para evaluar la actividad. Por eso el monitoreo con la calprotectina en cada trimestre en la persona que está en remisión clínica es muy buena. Y después de los otros exámenes, porque dijimos, bueno, si le viene el brote, que me voy a poder hacer los exámenes, sí se los pueden hacer, la ecografía se puede hacer siempre. La tomografía y las resonancias no es el mejor momento para hacerlo, pero va a depender de cada situación. Pero la rectoscopía, ¿verdad?, que puede ser lo que les puede dar más temor, se puede hacer durante los 3 trimestres del embarazo. No afecta al embarazo. Y es un elemento que, bueno, si uno duda si hay o no hay actividad, se hace la rectoscopía sin sedación. No precisan para hacerse una rectoscopía ninguna sedación. Van a mirar en la colitis ulcerosa, ¿verdad?, ¿no?, que la mayoría de las personas lo que tienen, van a mirar unos 5 o 6 centímetros, no precisan preparación, no se precisa nada, y confirma si hay o no hay actividad, como para poder modificar la conducta terapéutica. Y el monitoreo materno-fetal va a ser más frecuente si hay un brote, ¿verdad? El gastroenterólogo cada 2 semanas, porque va a tener que ir ajustando la medicación para lograr, y esto depende de en qué etapa está también del embarazo, ¿verdad?, que llegue, no es lo mismo que si está de 20 semanas que si está de 36 semanas. Entonces, si tenemos un embarazo de 20 semanas, tenemos que tratar de sí o sí que las semanas pasen y mantenerlo, porque es vital para el feto. Entonces hay que hacer un monitoreo y tratarlo intensivamente. Y a su vez el ginecólogo va a tener que estar viendo si el desarrollo de ese feto se está dando adecuadamente o tiene que interrumpir el embarazo. Por eso es que el monitoreo ahí es mucho más estricto. En el caso del brote, ¿verdad?, en el caso de que haya actividad. Y acá un algoritmo, que no es para que lo entiendan, pero simplemente para decir que no es lo mismo lo que decíamos si están en el primero o segundo trimestre, donde todavía el feto no es viable, que si están en el tercer trimestre, donde el feto puede ser viable. Entonces, todas estas cuestiones en las que hay que contemplar en el curso del embarazo para decidir, ¿verdad?, qué vamos a hacer. Si vamos a ir por una mayor optimización o vamos a ir por la culminación del embarazo. Y todo esto hay que evaluarlo en conjunto, de acuerdo a cuál es el estado materno y cuál es el estado fetal. Y de acuerdo a esa conjunción es que se va a planificar el tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento del brote o del empuje? Es similar a la mujer no embarazada. Algunas mínimas cuestiones que si nunca tomas atropina por ahí, no es el mejor momento de dársela, ¿verdad? Lo cual no es una cuestión que surja, que vaya a surgir, porque en general uno empieza con los corticoides. Entonces, digo, no es que le pongas atropina al inicio, porque no sirve para inducir la remisión. De manera que no es una situación que se dé frecuentemente, pero se puede dar. No le vamos a dar metatresate, ya sabemos que está contraindicado, ni tofacitinib, pero todos los demás se van a usar. Y también, y esto es excepcional, pero digo, se los pongo simplemente, para decir que bueno, que si hay que operar, se opera. No es una contraindicación, ¿verdad? Se hace. Lo que sí es importante saber es que el embarazo y la enfermedad activa, las dos cosas, aumentan el riesgo de tromboembolismo o de enfermedad tromboembólica, ¿no? Trombosis en las piernas, en sitio de punción, en lo que sea. Entonces, si la enfermedad está activa, ¿verdad? Sí o sí hay que hacer la tromboprofilaxis, porque acá tenemos dos condiciones, ¿verdad?, que son protrombóticas. Eso simplemente para que lo recuerden, ¿verdad? Que si están en actividad siempre tienen que usarlo y si están embarazadas más, porque ahí no es solamente el riesgo de la trombosis para la madre, sino también para el feto. Y las recomendaciones, que son del 2019, las últimas que hizo la AGA, la Asociación Americana de Gastroenterología, ¿no?, con respecto a las drogas y a las dosis de las drogas durante el embarazo, ¿verdad? La mesalazina, mantener la misma dosis, si están en remisión, la misma dosis, la sulfasalazina igual, los corticoides solo si están en brote, ¿no? Ya sabemos que siempre los corticoides aumentan los riesgos, también en el embarazo. Las ciclosporinas, hay datos limitados, pero bueno, si es un rescate, hacerlo. Las tiopirinas, no iniciar. Los anti-TNF, mantener las dosis, y ellos las mantienen durante los 3 trimestres. ¿Sí? Van a ver, de acuerdo a la vida media, cuándo suspenderla, qué semana antes del parto, pero se reinstala 24, 48 horas postparto o 72 horas si hay cesárea. Es decir, que no es que tuve mi hijo y entonces me olvidé que estaba tomando medicación y que me daban las infusiones y no fui más a buscar, no. Hay que planificar, que si está con un tratamiento biológico ya hay que planificar que cuándo va a recibir la dosis después de la culminación del embarazo. La cirugía, como dijimos, es excepcional, pero es las mismas indicaciones que tienen las que no están embarazadas. ¿Cómo terminar el embarazo? La decisión de que sea por parto o por cesárea está determinada por las condiciones obstétricas. ¿Sí? Por lo que se hace habitualmente en cualquier mujer. Hay algunas situaciones, por ejemplo, si hay una enfermedad perianal activa, donde, bueno, ahí se puede recomendar, no me hacerle una cesárea porque ya hay un periné que está complicado, ¿no? Entonces, bueno, no le hagamos tener un parto. Pero si no, en general, o por ejemplo, si hubo un reservorio, un pouch, es decir, cuando hubo ya alguna cuestión previa sobre ese periné. Si no, ¿verdad? Puede ser un parto vaginal. Postparto, nada, salvo, ya vimos que la lactancia nada, algunas cuestiones de las vacunas para los niños que los que están con biológicos no van a recibir por 6 meses más o menos vacunas a virus vivo, de las cuales, de las que están en nuestro plan de vacunación, es el dentro de las que entran en ese periodo, sería el rotavirus y la BCG. Eso hay que avisarle, ¿verdad?, al neonatólogo. Bueno, yo estoy con biológico, no pasen por ahí y le den la BCG o el rotavirus. Eso hay que trabajar por eso lo de la planificación.
En cuanto a la lactancia, hay que estimular la lactancia, como en todas, ¿verdad? Mantener la nutrición. Algunas consideraciones, algún niño puede ser que no tolere la mesalazina, hay que estar atento, pero bueno, no muchas cosas más. No afectan al bebé, porque en general lo que pasa a la leche materna es mínimo. Si están con el biológico, no tienen ningún problema, siguen con el biológico, porque además no están disponibles para el niño, porque la actividad de las propias enzimas del niño las destruyen, son inmunoglobulinas que al ser tragadas y digeridas se destruyen, ¿no? Por eso es que se les dan intravenoso o subcutáneo, no por boca, y no ha habido mayores consecuencias en los niños. Este es un trabajo que se los presento porque tuvimos la posibilidad de participar y algunas de ustedes entraron en este trabajo, y lo que se vio eran, se estudiaba en aquellas embarazadas que habían recibido biológicos, cómo había sido la evolución del embarazo y cómo había sido el resultado o las consecuencias en los niños seguidos a 4 años. O sea, si el hecho de que hubieran recibido esos niños cuando estaban in útero biológicos tenía alguna consecuencia a largo plazo. Bueno, a 4 años no se vieron mayores complicaciones en cuanto a infecciones, por ejemplo, ¿no? En esos niños seguidos a 4 años. Por lo tanto, la conclusión es que son seguros. En resumen, la enfermedad activa es lo que incrementa la morbimortalidad. Por eso el asesoramiento preconcepcional y el monitoreo durante el mismo mejora los resultados. Los estudios para el diagnóstico de brote de empuje son los mismos, son los habituales, los que hacen en las mujeres que no están embarazadas. La calprotectina en cada trimestre para las que están en remisión, para saber que siguen en remisión. Si no están en remisión y tienen un brote, tratarlas. Cuando uno dice agresivamente, no es agresivo, es de tratarlas para lograr la mayor efectividad de las drogas, ¿no? Tratarlas para que realmente entren en remisión, no quedarse corto. Eso es lo que quiere decir, porque a veces las palabras asustan. No ir de a poquito, no le doy un poquito porque está embarazada. No, le tengo que dar todo, porque lo que yo quiero es que entre en remisión para que ese embarazo siga bien. No quedarme corto. Eso es lo que quiere decir. A veces las palabras quieren interpretar, ¿no? Tratarlas bien. La mayoría de los medicamentos son seguros, por lo tanto no hay que hacer grandes cambios ni modificaciones. La comunicación, ¿verdad?, entre el ginecólogo, el obstetra, el equipo, el neonatólogo y el gastroenterólogo es esencial, y por eso, ¿verdad?, en algunas situaciones se requieren de los equipos multidisciplinarios. Preguntas. Bueno, de las que te pasé por WhatsApp creo que contestaste todas, que el tema de la herencia, lo que más consultaban era sobre el bajo peso. Varias pacientes manifestaron que sus hijos nacieron con bajo peso y están en el percentil más bajo en cuanto al crecimiento, más que nada calculado a niños de ya 10 años, 12 años. Después déjame ver. Anda pasándomelas de a una porque así las veo. Ahí está. Bueno, eso, lo del crecimiento y el desarrollo de los niños. Varias pacientes manifestaron que sus hijos nacieron con bajo peso y que están por debajo del percentil ahora, con 10, 12 años. ¿Qué relación tiene eso con la enfermedad? No, en realidad que ahora estén, no. Ninguno. Ahí hay que estudiar al niño, porque ese niño no tiene un desarrollo como cualquier niño. Pero lo que nosotros hablamos del bajo peso es el bajo peso del feto. Es decir, ¿qué pasa durante ese periodo en que está en el seno materno? ¿Cuál es el desarrollo durante el embarazo?
¿no? Si va creciendo, ustedes vieron que cuando van les miden la altura uterina y van midiéndolo cuando hacen la ecografía, el desarrollo. Eso es lo que hablamos cuando hablamos del desarrollo fetal. Luego que el niño nace y después seguirá con el pediatra y tendrán que ver por qué ese niño no crece. Pero no es porque, o sea, venga de una madre con enfermedad inflamatoria. Hay que buscar por qué el niño no crece. ¿Qué es lo que hace que ese niño no crezca? ¿Sí? Que puede no tener que ver con la enfermedad en sí. Claro. Como cualquier niño de cualquier No mujer. tiene nada que ver con la enfermedad de la madre, a menos que tenga la misma enfermedad que la madre. Pero no es que porque nació de una madre con enfermedad inflamatoria vaya a tener menos peso. No, no. ¿Me explico? Cuando uno habla del bajo peso, habla del bajo peso en relación al peso de ese feto con otra madre que no tiene enfermedad inflamatoria. Y ahí sí puede haber, y es lo que se ha visto en los estudios, puede haber mayor tasa de menos peso, menor crecimiento, bla, 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 todo eso que dijimos, que en general está vinculado al descontrol de la enfermedad. Cuanto más controlada está la enfermedad en el curso de ese embarazo, el feto se va a desarrollar mejor, porque le llegan los nutrientes adecuados, tiene una buena, la placenta está bien, tiene una buena irrigación, ¿verdad? Cuando aparecen elementos de actividad, bueno, van a aparecer menores, la placenta no va a funcionar tan bien, por eso les miden, y por eso el ginecólogo le hace la ecografía y ve el flujo placentario. ¿Sí? Y entonces ve si están pasando todos los nutrientes bien, si va todo bien, si ese niño va creciendo bien. El niño y la madre son dos personas. Son dos personas. Una depende de la otra, pero son dos personas. Si la madre está bien y le da lo que el niño precisa, ese niño va a crecer. ¿Sí? Y después que nació, bueno, es otra historia y habrá que ver por qué ese niño no está creciendo. Bárbaro. Después una paciente escribió en el grupo, a ver si es así, una paciente perdió el embarazo, lo expulsó de forma natural y le dijeron que eso está contraindicado en pacientes que tengan algo autoinmune y es una bacteremia. ¿Qué pasa en caso de que tengas un aborto espontáneo? ¿Cuál es quizás la mejor decisión para tomar? ¿O si hay que también llamar al gastroenterólogo? Los abortos, una cosa que capaz que no dijimos, pero los abortos en la población que no tiene enfermedad inflamatoria ocurren hasta en un 20%. Es decir, tener un aborto no es una cuestión rara, digamos. Las mujeres, todas las mujeres, pueden tener abortos que en general se dan, y por eso se dice en menos de 20 semanas, porque ha habido una alteración en la embriogénesis que hace que ese feto no sea viable. Cuanta más alteración haya, el aborto va a ser más precoz. Pero eso pasa en todos los embarazos, hasta en un 10 o 20%. Si no es una cuestión propia de, ¿no? Eso es una realidad. La forma de culminar o cómo van a culminar va a depender de la edad gestacional, ¿no? De en qué etapa está y cuál es la situación de la madre. Por eso lo del equipo es fundamental, porque para decidir de qué manera va a culminar ese embarazo que de alguna manera no se está dando, no se cursó de manera adecuada. Pero no hay demasiadas diferencias. Ahí el obstetra va a tener que ver y planificar. Yo creo que como siempre, hay que trabajar en conjunto para ver si está en actividad, no está en actividad, etcétera, etcétera. Y qué tipo de culminación, digamos, de ese embarazo van a desarrollar y adecuarlo, pero no es que sea es cosa rara que eso pase. Bárbaro. Acá hay una pregunta en el chat que dice que su hija le diagnosticaron Crohn a los 2 años, hasta cumplir 5,
y en ese estudio se consideró mujeres con el diagnóstico desde temprana edad, además de Crohn, tiene hepatitis autoinmune. No sé en cuál de todos los estudios que pusiste, capaz que puede activar el audio y preguntarlo. Eso es otra cosa que es importante. Como siempre decimos, la enfermedad inflamatoria intestinal es un abanico, un paraguas, se le dice, donde uno agrupa un montón de enfermedades en realidad. Donde siempre decimos que, bueno, que hay una que le llamamos colitis, que hay otra que le llamamos Crohn, que hay otra que no sabemos cómo llamarle porque no es ni una ni otra. Pero además de eso, hay un mayor abanico porque unos tienen colitis ulcerosa y psoriasis y colangitis esclerosante o hepatitis autoinmune ¿verdad? Entonces no hay una única enfermedad, es un espectro. Ahora que todo el mundo habla más de espectro, ¿no? Con otras enfermedades se habla de espectros, porque bueno, hay gente que está más para un lado y gente que está más para el otro. Unos tienen más asociaciones de enfermedades autoinmunes, hay hasta quienes tienen 4 enfermedades autoinmunes y otras tienen una sola. Entonces, esto es un espectro y cada uno tiene la suya. Ahora, lo que se sabe, lo que se ve, como pasa en muchas otras enfermedades, es que cuanto la enfermedad aparezca más precozmente, más vínculo tiene con un factor genético. Por eso en los niños pequeños, y cuanto más pequeños, menor de 6 años, se les clasifica a las enfermedades, ustedes saben, según la clasificación de Montreal, de A1, A2, A3, menores de 16, de 16 a 40 o más de 40 años, ¿no? A1, A2, A3. Sin embargo, en esos de menos de 16 años, hay después otra clasificación, la de París, que dice, bueno, no, pero no es lo mismo. No tienen el mismo curso evolutivo, ni tienen la misma fisiopatología, los que empiezan muy, muy precozmente, que los que empiezan más cerca de la adolescencia. Es decir, lo que conduce a la enfermedad inflamatoria tiene variaciones. Cuanto más chiquito, cuanto más temprano empieza la enfermedad, más vínculo tiene con la parte genética. Y de hecho, en esos casos se hacen estudios genéticos, porque ahí sí puede haber algún gen determinante que no pasa para el resto de la población, donde decimos que es una enfermedad poligenética y donde hay alteraciones en varios genes, pero no hay uno solo determinante. En los más chiquitos puede haberlo, y por eso requieren estudios especiales. Y lo otro es que la enfermedad es diferente en las distintas etapas de la vida, es decir, cuando inician distintas etapas de la vida, y los niños tienen una enfermedad inflamatoria que es más del colon, que puede tener más enfermedades autoinmunes, qué sé yo, y en otras etapas de la vida, en la adolescencia, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, la afectación es más ciliar, etc. Es decir, de acuerdo a la etapa de la vida también difiere la forma de presentación, porque los mecanismos inmunológicos cambian a lo largo de la vida. Entonces la manera de presentarse la enfermedad es diferente también a las diferentes etapas de la vida. Bueno, voy a dejar de